En este video te enseñaré paso a paso cómo hice a Itachi Uchiha con porcelana fría. Primero coloco una bola de porcelana fría en el extremo de un palillo. Luego añado material en las zonas necesarias para definir los rasgos faciales. Después pinto la cabeza con una mezcla de pintura acrílica blanca, roja y amarilla. Para resaltar las sombras puse una tiza pastel marrón. Una vez listas las sombras, pinto los ojos usando un delineador fino y más pintura acrílica. A continuación recorto un rectángulo de porcelana endurecida y redondeo las esquinas con una lima. Luego pinto con acrílico plateado y dibujo el símbolo de Konoha. Pongo una tira de porcelana sobre la frente para completar la banda. Para el pelo pego trozos de porcelana endurecida de formas triangulares y hago el resto con porcelana blanda. Ahora me dispongo a hacer las manos. Primero tomo fotos de mis manos para captar la pose deseada y observar su anatomía. Luego aplico las primeras capas de porcelanicrón, definiendo así la forma de las palmas. Los dedos los hago por separado y los pego uno por uno. Añado material según lo que veo en las fotos, dejando secar cada capa. Finalmente sigo ajustando detalles, observando mis manos en un espejo. Con las manos y la cabeza listas, formo el esqueleto del cuerpo con alambre, según estas medidas. Después aplico las primeras capas de porcelanicrón. Ahora comienzo a darle forma al cuerpo añadiendo nuevo material. Por último, uno la cabeza y las manos al cuerpo y termino de definirlo siguiendo las imágenes de referencia. Hora de esculpir el calzado de la figura. Comienzo recortando una lata de atún para obtener esta lámina. Luego la doblo siguiendo una silueta de la suela y pego los extremos con superglue, creando así un molde de hojalata. Aplano porcelana fría teñida de azul y presiono el molde sobre ella para hacer las suelas. Una vez endurecidas, las pego a las plantas de los pies. Para terminar el calzado, añado más recortes de porcelana y refino los detalles con mis herramientas. En cuanto a la ropa, comienzo tomándome fotos de referencia con ropa similar a la de Itachi. Luego, aplano la porcelana y empiezo a cubrir con ella el cuerpo. Utilizo mis herramientas para definir detalles y arrugas. Dejo secar y continúo refinando la forma con nuevas capas de material. Para hacer la capa de Akatsuki, recorté trozos de porcelana aplanada teñida de rojo y usé moldes de plastilina para darle forma a cada parte de la tela. Sin estos moldes, los recortes se habrían deformado al secar. Una vez endurecidos, remuevo los recortes y los pego en su lugar. Sigo añadiendo capas de porcelana para hacer más y más arrugas y aplico un poco de agua para suavizar la textura y unir bien las capas. Pero no todo me salió bien a la primera. Usé mi mototubo para remover material de las zonas en las que apliqué más del necesario. E hice nuevamente ciertas arrugas, asegurándome de que esta vez me quedaran como quería. Esta herramienta me permite corregir bastantes errores. Los residuos los recojo para utilizarlos en las primeras capas de futuras esculturas. Después de esos últimos retoques a la prenda de Akatsuki, finalmente termino la indumentaria. Ahora preparo los acrílicos y me alisto para empezar a pintar.
Una de las ventajas de teñir la porcelana antes del modelado, además de lograr un mayor contraste entre las distintas partes de la figura, es que al momento de pintar con el pincel no necesito aplicar tantas capas de pintura. Es justo en esta etapa donde la figura comienza realmente a cobrar vida. Espero que con los colores logres resaltar los detalles y darle más carácter a Itachi. Para que veas la diferencia, aquí tienes el antes y el después de pintar. Hace unas semanas pregunté a mi comunidad de YouTube qué símbolo sería mejor para la base. El Mangekyo Sharingan, el emblema del clan Uchiha o el símbolo de Konoha. El ganador fue el Mangekyo Sharingan de Itachi. Así que para hacerlo, imprimí el símbolo al tamaño de la base, rayé el reverso de la imagen con un lápiz oscuro y luego tracé el contorno de la pupila sobre la madera. Después de pintar con acrílicos, apliqué aerosol transparente para dar brillo. Con la base lista, puedo adherir la figura y darle los últimos retoques. Detalles en la ropa, el anillo y algunos mechones adicionales de cabello. Antes de seguir, quiero agradecer a Osordo López por su primer aniversario como miembro del canal. Si tú también quieres ser miembro y apoyar directamente este proyecto, puedes hacerlo dando clic en unirse. A cambio, obtendrás estos beneficios exclusivos. Todo lo que recibo los mecenas lo invierto en mejorar la calidad de los videos y las figuras. Muchas gracias Osordo López por tu apoyo. Ahora de vuelta a la figura. Durante este video he mostrado los cuervos de Itachi, ya que fueron de las primeras piezas que plasmé. Aquí tienes un short de cómo los hice. Primero imprimí estas siluetas como guía. Luego aplané tiras de porcelana fría para hacer el plumaje de las alas y las colas. Una vez endurecidas, uní las alas en pares con alambre y más porcelana. Después hice el resto del cuerpo refinándolo y añadiendo detalles poco a poco. Y así, con todo listo, ahora es momento de posicionar los cuervos en la estatuilla. Utilizo superglue para adherirlos estratégicamente como si estuvieran en pleno vuelo alrededor de Itachi, como sugirió un suscriptor. Y justo en este punto, la escultura cobra vida por completo, capturando toda la esencia del personaje. Uchiha no ichizoku wa naze saikyo to utawaru, osoreraru.